Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Javerín Tobim. Javerín Tobim en hebreo quiere decir buenos amigos. Estamos justamente en el Kabbalat Shabbat, celebrando lo que es el comienzo del Shabbat, el día santo del Señor. Vamos a compartir ahora la reflexión que es para esta semana, la bajada del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que nos dio para la temática de hoy. Les recuerdo a todas aquellas personas que quieren sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjavrintobim@gmail.com y también se pueden suscribir de manera gratuita para ver todos nuestros videos, nuestras enseñanzas en el canal de YouTube que tenemos que se llama Comunidad Javrín Tobim. Bueno, la temática que el Señor eligió para el día de hoy se llama y tiene como título Heridas que sanan. Entonces vamos a analizar qué es esto de las heridas que sanan. Y voy a comenzar con una experiencia personal que yo tuve cuando comencé la escuela secundaria. En primer año tenía un profesor de biología, Genoni se llamaba, era un profesor muy exigente, con el cual no aprendimos demasiado de biología, pero sí aprendimos mucho de la vida. Solía darnos muchos consejos de vida muy buenos, algunos me los acuerdo hasta el día de hoy, y han pasado muchos años ya. Y él tenía una frase que decía, somos producto de, y quedaba como puntos suspensivos. Somos producto de. Y nosotros nos preguntábamos en ese momento, cuando recién escuchamos esta frase, ¿producto de qué somos? Y él nos explicaba que somos productos de lo que heredamos, de lo que vivimos y de las decisiones que tomamos cada día. Creo que es una definición bastante acertada de lo que somos cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos ponemos bíblicos, y eso es la idea, analizamos esto de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice en principio, y ya les pido que me acompañen a la palabra, los que la tengan, si no yo se los voy a leer. Vamos a comenzar leyendo en el 2 de Corintios. Vamos a ir al capítulo 3, versículos 2 y 3. Y vamos a ver que, entre otras cosas, somos para el Señor cartas leídas. Entonces estamos en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Yo voy a leer la versión BTX, que es bastante literal a las originales, y dice así: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois una carta del Mashiach, del Mesías, habiendo sido provista por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne. ¿Esto qué quiere decir? Que, como quizás decía mi profesor del secundario, Genoni, somos cartas leídas, así nos define de alguna manera la palabra, pero somos producto de lo que vivimos. Y entre las cosas que vivimos hay momentos de bendición, momentos de alegría, momentos de gozo, momentos de tristeza y momentos donde hay heridas también. Y quien sana esas heridas es Yeshua, el Mashiach. Vamos a ir a un pasaje muy conocido, se utiliza mucho para predicarle al pueblo judío, que está en Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5 dice: mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, nuestro shalom, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, es decir, por su herida. La vida del creyente entonces tiene, como dijimos, muchos momentos de bendición, pero también tiene muchos momentos de pruebas y de heridas por sanar. Todos arrastramos con alguna herida del pasado que tenemos que sanar, o varias. Vamos a ir ahora al libro de Juan, seguimos con la palabra, capítulo 20, versículos 24 al 29. Y vamos a ver un momento preciso en que Tomás, debido a su incredulidad, le pide al mismo Yeshua que le muestre las heridas, una vez que él ya había resucitado. Entonces estamos en Juan 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, el llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua apareció. Le decían, pues, los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: a menos que vea en sus manos la señal de los clavos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Versículo 26. Y 8 días después, de nuevo, estaban sus discípulos dentro,
y Tomás con ellos, llegó Yeshua, se hizo presente estando las puertas cerradas y dijo, paz a vosotros, shalom a vosotros. Versículo 27. Luego dice a Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué exhortación, ¿no? Qué parecido al por qué dudaste, que le dice a Pedro. Versículo 28. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Yeshua le dice, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En estos pasajes se resalta siempre la incredulidad de Tomás. Sin embargo, todos tenemos momentos de incredulidad, que hay cosas que nos cuesta creer y tenemos que orar muy fuerte para que Dios nos dé esa fe, que ya nos ha sido dada, pero que la aumente muchas veces. Pero pocas personas resaltan que Tomás, debido a esa incredulidad que tuvo, fue el único que tocó las heridas del Señor. Puso sus manos sobre la llaga del Señor. Puso sus manos sobre el costado perforado del Señor. Y ese privilegio lo tuvo Tomás. Y después sí creyó. Es verdad que después Yeshua le increpó. ¿Por qué dudó? Ahora, ¿a qué punto vamos? Que las llagas que tenía Yeshua y que muchos de nosotros llevamos son el recordatorio de las batallas que tuvimos. En definitiva, nos recuerdan que somos guerreros y guerreras del Señor, de Adonai. Y aunque a ninguno nos gusta atravesar momentos de dolor, de sufrimiento, es allí donde realmente somos probados y donde crecemos como guerreros y guerreras del Señor. A veces nos preguntamos, ¿por qué tengo que pasar esta situación tan dura? ¿Por qué se tuvo que enfermar una persona que yo quería? ¿Por qué tengo que enterrar a un ser querido? ¿Por qué perdí el trabajo? Y así tantas preguntas, que hasta a veces parecen injustas. Sin embargo, siempre están dentro de un plan perfecto, que nos llevan, una vez que de la mano del Señor la atravesamos, a un nuevo nivel, a un nivel más alto de crecimiento. Vamos a ver un caso extremo que vivió el mismo Yeshua, el Señor, donde tuvo que enfrentar el dolor más difícil de todos, que es la muerte misma. Y Él lo tuvo que pasar para darnos salvación a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué son las heridas? ¿Por qué Dios nos hace atravesar estas pruebas? Porque nosotros vamos a poder ministrar a otras almas cuando ya conocemos el camino. Nadie va a ser más efectivo que una persona que salió de las drogas en enseñarle a otra cómo se sale de la mano del Señor. Nadie le va a poder explicar mejor a una persona que está atravesando una quimio cómo se sale del cáncer cuando Dios la sacó. Y así con tantas pruebas y tribulaciones que podemos pasar. Pero vamos a ver cómo Yeshua enfrentó el momento sabiendo que tenía que ir al madero, a la cruz. Mateo, vamos a ir a Mateo 26. Vamos a leer del versículo 36 a 39. Estamos en este momento en el Getsemaní. Getsemaní en hebreo se dice Gat Shmanim. Y eso quiere decir prensa aceite. Fue el lugar donde nuestro Mashiach, vivió la mayor presión de toda su vida. En el Getsemaní. Donde fue presionado por la muerte misma. Aún sabiendo que él iba a vencer, él quiso pasar esa copa. Eso lo sabemos todos. Se lo pidió al Señor. Y el Señor le dijo que no. Mateo 26, 36 al 39. Entonces Yeshua llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él ahí muestra su humanidad, es el Mesías. Sin embargo, se entristeció hasta la muerte. Y les dice, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Ahí lo dice, una tristeza mortal, tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo, oh Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Entonces, algunos puntos a tener en cuenta aquí. Yeshua mismo pide no ir al madero. Él sabía que tenía que ir. Era el plan de salvación. Pero ahí muestra su carácter humano. Y está enfrentando la prueba más difícil de toda su existencia, la muerte misma. Pero el Señor sabía que la tenía que atravesar para después rescatarnos a todos nosotros y a toda la humanidad de esa muerte. Él tenía que sentir
el dolor mismo de la muerte cercana, para después ser un testigo que resucitó, experimentado en qué es la muerte, que es el paso a la vida eterna, simplemente un paso para el creyente. Hace poquito hablaba eso con Pablo Morales. La muerte no es nada más que un paso, nosotros no le tenemos que tener miedo. El apóstol Pablo, el Elías, como dice Cerebro, decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es un paso, nada más. Él justamente en el versículo 38 muestra una tristeza mortal que lo sobrecogía. Estaba angustiado hasta las muertes. Y lo más curioso es que el Señor, cuando le dice, haz pasar en mí esta copa, se lo niega. No, es parte del plan y lo tenés que hacer. Y ahí él muestra una obediencia extrema. Pasa el dolor que ninguno de nosotros jamás podría soportar. La muerte más dura de toda la existencia de la humanidad. Muerte de cruz. Entonces vamos a plantear aquí un principio bíblico. Yeshua tuvo que experimentar el dolor de la muerte para comprender de qué se trataba y poder salvar de la misma muerte a toda la humanidad. Volvemos al concepto que vimos antes. Yo puedo guiar en un camino y saber cuál es el recorrido cuando yo salí victorioso en esa misma prueba. Eso es lo que hizo el Señor, por amor a todos nosotros, para que tomemos dimensión realmente de lo que pasó allí en Getsemaní. Ahora, los sufrimientos no lo pasó Él nada más. Todos los que somos seguidores del Señor vamos a tener que pasar, no ese dolor de muerte de cruz, obviamente, o esa sensación, pero sí pruebas muy fuertes. Es parte de ser guerrero. Y vamos a tomar un caso ahora de alguien que las vivió todas en ese sentido y que es justamente el apóstol Pablo. Le pido que me acompañen a 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a ver del versículo 22 al 23. 22 a 33. Y sinceramente, después de leer estos pasajes, uno se puede preguntar, ¿pero realmente estaba bendecido Pablo? ¿Esa es una vida de bendición? Versículo 22. De los judíos 5 veces recibí 4 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 noche y un día he pasado lo profundo. En viajes, muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo duro y fatiga, en noches en vela, muchas veces, en hambre y sed, en ayunos, repetidamente, en frío y desnudez. No nos tiene que asombrar después de esto que Pablo haya declarado, sé vivir en la pobreza y en la abundancia, todo lo puedo en el Masías que me fortalece. Y claro, después de haber vivido todo esto, estaba experimentado en todo. No quiere decir que nosotros tengamos que pasar todo este tipo de tribulaciones, obviamente, pero sí nos tiene que ayudar a comprender que cuando pasamos una prueba, cuando hay una herida, es necesario, es parte del camino. Lo tenemos que vivir. No todo lo que pasa, y esto tómelo como una ley, no todo lo que pasa es voluntad de Dios, pero sí todo lo que pasa es permitido por Dios. A veces nos metemos en problemas por pecado, a veces por malas decisiones, y Dios no quería que nos metamos en ese problema. Pero sí todo es permitido por Dios. Él es el que después nos va a ayudar a salir. Ahora, vamos a la respuesta. Dijimos, Pablo vivió todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Un poco lo explicamos recién, pero vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Esto es un cheque en blanco de garantía. Prueba que uno pase no va a ser mayor de la que podemos soportar. Y además el Señor nos asegura que nos va a sacar victorioso, que junto con la prueba nos da la salida. Vamos a Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5. ¿Por qué hay que pasar estas pruebas entonces? Vamos a ver qué dice aquí la palabra. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos fue dado. Las pruebas nos fortalecen. Las pruebas las necesitamos para crecer. Son necesarias. Las pruebas están para probar, como si fuera un examen en el colegio, en la facultad, en la vida. Las pruebas están para probar. Pero Dios nos prometió que junto con la prueba nos dará la salida. Segunda de Corintios 4, versículos 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no poniendo nuestra mira en las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, acá dos características muy importantes de las tribulaciones o las pruebas. Son leves y son momentáneas. Y así son. Así las definió el Señor. Dice que no te va a dar mayor prueba de la que puedas soportar, que además es leve y que además es momentánea. Dura un tiempito. Y el segundo pasaje, en el versículo 18, dice que cuando viene la prueba, la circunstancia, nuestra mirada siempre hacia lo alto, no la circunstancia, en que nos quita de la circunstancia, en que nos hace pasar la prueba. Y allí es como la pasamos. Solemos tener como hace Pedro. Viene la circunstancia, camina sobre el agua, bajamos la mirada del Señor, nos empezamos a hundir. ¿Cómo empezamos otra vez a elevarnos? Poniendo otra vez la mirada en el Señor. Vamos a establecer un segundo principio bíblico para la reflexión de hoy. Las tribulaciones son momentáneas, pero la gloria es eterna. Acá lo dice, son leves y momentáneas, pero la gloria es eterna. Nadie nos puede quitar. Es como ha dicho cuando se sientan Marta y María a los pies del Señor, que una estaba cocinando, la otra se sienta a los pies de Él, y escoge una la buena parte. ¿Y qué dice la palabra? La cual no le será quitada. La salvación igual hay que cuidarla, porque la palabra dice cuidar la salvación con temor y temblor. Y también dice, cuida que no seas borrado del libro de la vida, o sea que se puede borrar. Pero nosotros tenemos que cuidarla y tratar de ser fieles al Señor. Y en su misericordia y en su amor nos va a dar la salvación. Algo para recordar. Y esto es un lema. Lo que hoy es tu mayor lucha, se llame como se llame, enfermedad, problema de salud, problema económico, mañana será tu mayor testimonio. Porque Dios promete también glorificarse en nuestras debilidades. Y volvemos a decir, para Él no hay nada imposible, en la medida que lo busquemos. Les voy a contar ahora algo personal en cuanto a este testimonio de lo que son las luchas, heridas, sanadas. Yo hay 3 lugares que sé que el Señor me hizo recorrer y después lo voy a dejar para que ustedes mediten en forma personal, en sus casas, cuando se tomen un tiempo, en dónde son más efectivos cuando tienen que hablar del Señor. Porque el recorrido de vida que el Señor nos hizo dar a cada uno y las luchas y batallas que hemos superado nos forman para ser efectivos en esos lugares o en esas áreas. Por ejemplo, en mi caso yo vengo de una formación judaica fuerte de chico. Es un ámbito donde me muevo con cierta facilidad, porque atravesé la educación judaica. En los medios, me he formado como periodista. Es un lugar donde a mí se me hace relativamente accesible predicar. Y después, en un lugar donde yo realmente la pasé mal en su momento, que fue con las internaciones que tuve por el tema de salud, con médicos, con psicólogos, con psiquiatras y toda esa historia, que Dios me rescató. Para mí, predicarle a una persona que está pasando ese tipo de problemas, se me hace sencillo, porque yo ya lo viví. Y el Señor me mostró cuál es el camino de la salida. Por eso el ejemplo que les dije antes. Una persona que fue adicta a alguna droga y Dios la rescató, se va a sentir como pato en el agua cuando tenga que predicarle a la gente adicta. Lo mismo va a pasar con los dones y talentos. El que tiene dones y talentos para la música, cuando tenga que tocar un instrumento para el Señor, le va a resultar fácil. Entonces, es para meditar
Todos tenemos luchas hoy en día, siempre es así. Pero de las luchas que ya atravesamos como personas creyentes, de cuáles el Señor me rescató y cómo me fortaleció para que yo, a la hora de testificar, como carta leída ante un hermano o una persona no creyente, pueda decirle, el camino es por acá porque Dios a mí ya me lo mostró. Y Dios se va a glorificar de esa manera. Bien, todos tenemos heridas que sanar. Ahora, ¿quién sana esas heridas? La sangre de Yeshua, la sangre del Mesías. Por eso Él se dejó las manos horadadas. Yo muchas veces me pregunté, ¿por qué si Él se glorificó y vuelve en un cuerpo glorificado nuevo, mantenía las heridas? Porque la llaga es la muestra de que de ahí viene nuestra sanidad por su sangre. Vamos a compartir unos pasajes más. Jeremías, capítulo 33, versículos 6 al 8. Jeremías 33, versículos 6 al 8. Vamos con el 6 primero. Yo mismo, dice el Señor, traeré sanidad y medicina y los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de fidelidad. Recordemos que cuando Dios promete, Él no puede mentir. Lo que Él promete, Él lo cumple. A menos que su voluntad sea que una cosa termine de determinada manera, Él es soberano y hay que aceptarlo. Versículo 7. Y los limpiaré de toda su iniquidad con la cual pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con los cuales pecaron contra mí, y con los cuales transgredieron mis mandamientos. Leí el versículo 8 recién. Voy al 7, uno antes. Porque acá hay una tremenda promesa del Señor. Haré volver a los cautivos de Judá. ¿Quiénes son los cautivos de Judá? Los judíos. Los descendientes de Judá son los judíos. Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. De hecho, nos estamos preparando nosotros para esa tarea, para predicarle al pueblo judío primeramente y también al gentil, a los goímos, a las naciones, porque van a volver con el Señor. Es un remanente fiel escogido por gracia, pero Dios lo prometió y Dios lo está haciendo. Estamos viviendo, aún en la comunidad, que de a poquito cada vez más gente judía está aceptando al Señor. Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, que son todos, judíos y gentiles, juntos, y los restableceré como al principio. Ya para ir cerrando, vamos a recordar la promesa, que de hecho les digo que el capítulo de Isaías de 53 es uno de los mejores y más fáciles para explicarle al pueblo judío que Yeshua es el Mesías, y de hecho en la mayoría de los templos a nivel mundial este capítulo se saca. Lo sacaron de la palabra, es una movida del enemigo para que no sea revelado Yeshua. Isaías 53 y el Salmo 22 reflejan claramente en lo que es Torá, Tanaj, a Yeshua. Pero vamos al versículo 5 en este caso, hablando de las heridas que sanan, ya para ir cerrando la reflexión. El versículo 5 de Isaías 53 dice, pero Él, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre Él. Esta promesa es tremenda. Y por su herida fuimos nosotros sanados. Tenemos que tomar conciencia del poder que tiene la palabra, porque muchas veces lo leemos a la ligera. Por esas manos horadadas, todos nosotros fuimos sanados. Y gracias a ese sacrificio, la humanidad que lo acepta alcanza la salvación. Amigas, son heridas que sanan. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. A todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Javerín Tobim, lo pueden hacer vía mail, escribiéndonos a comunidadjaverintobim@gmail.com, y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube para ver los videos que ya hemos subido. El canal es Comunidad Javerín Tobim. Muchas gracias, fueron ustedes muy amables. Bendiciones, toda Rabá. Nos vemos en el próximo Shabbat. Shabbat Shalom Lekolam, Shabbat Shalom para todos.